Y termino citando Voltaire, cuando dice: es tan difícil llegar a la justicia como a los cielos. Cito también el Evangelio de Mateus: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cito más, dos cantantes brasileños, Ivan Lins y Víctor Martins, donde en la música dicen que el perdón sea sagrado, que la fe sea infinita, que el hombre sea libre y que la justicia sobreviva. Cuando todos los gobiernos respetaren efectivamente los derechos humanos fundamentales, económicos, sociales y culturales, tenemos una sola república. Muchas gracias. Queremos resaltar la presencia de la senadora Ana María Mendoza Hacha. Doctor Palazón, presidente del Tribunal Ético, aquí presente. Entre los senadores presentes se menciona la presencia del doctor Amancio López y del senador Bastela. A quienes agradecemos muchísimo porque nos posibilitará continuar este diálogo iniciado en este Congreso. Por otra parte, es muy grata la presencia del doctor Martín Almada, amigo, luchador, conocidísimo y Premio Nobel Alternativo de la Paz, aquí también presente. La carta del doctor Rubén Domínguez, representante del CONADE en Suiza. Profesor del profesor Res, Comisión de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. He recibido la invitación de participar en tan importante congreso internacional a llevarse a cabo los días 13 y 14. A pesar de inmensas ganas, entre tantos reconocidos referentes de defensa de los derechos humanos, otros compromisos me impiden estar allí con ustedes. Estamos inmersos en este mismo instante en un trabajo que también tiene mucho que ver con la conculcación de derechos humanos, que es el de elegir y ser elegido, como es de público conocimiento, desde el año 2008 y por votación unánime, tanto de la Cámara de Senadores y de Diputados, como diputados hemos llegado al momento en que sea la ciudadanía paraguaya en el referéndum nacional quien tenga la oportunidad de pronunciarse para restituir dicho derecho a elegir y ser elegido. Y sigue con el apelo de que se participe y se apoye realmente como corresponde el derecho de los paraguayos del exterior a realizar su votación también conforme, y aprovechamos para hacer nuestro este apelo como miembro de la Comisión de Derechos Humanos y transmitimos a todos los presentes y instamos a todos los grupos parlamentarios presentes, a todos los que puedan votar a hacer esta participación. Aprovechamos la presencia, agradecemos la presencia del ingeniero Meyer, distinguido científico y diplomático, que fue, y nos permitimos aquí rendir un homenaje a través de él a los distinguidos profesores del Instituto de Ciencias y del Centro Nacional de Computación, entre los cuales el doctor Horacio Felicián, ingeniero Feliciángeli y Benza, y el doctor Ernesto García Camarero, que fuera profesor nuestro de la misión de la OEA. Y para estos distinguidos docentes, a continuación, la doctora Liliana Badiña, que es abogada de nacionalidad argentina, actualmente es asesora en Derechos Humanos de las Naciones Unidas para Paraguay, Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Fue representante adjunta de la Oficina de México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos antes de su llegada al Paraguay. Posee posgrado en la Universidad de Ginebra, Suiza, maestría en estudio del desarrollo y maestría en Derecho Internacional de Derechos Humanos. Fue consultor internacional de la OIT en Suiza. Trabajó con organizaciones internacionales de derechos humanos en Ginebra como consejera jurídica y sucesivamente coordinadora de programas de Europa, América Latina y África. Es autora de varias publicaciones y artículos sobre derechos humanos y sobre derecho internacional humanitario. Con ustedes, la doctora Valijas. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a los organizadores. Quisiera felicitarlos y un saludo muy respetuoso y de admiración al profesor Res, distinguido defensor de derechos humanos, y realmente este congreso es una experiencia y una propuesta muy importante para el país. Distinguidos también ponentes en la mesa que me acompañan y amigos y amigas todos. A más de 10 años de haber entrado en el nuevo milenio, los desafíos para la humanidad siguen vigentes en numerosas áreas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos continúa hoy representando una hoja de ruta que presiona las conciencias y las agendas mundiales, regionales y nacionales para pasar de la retórica a la acción que cambie la vida de millones de seres humanos. A ella se ha sumado, en la búsqueda de cambios significativos concretos, la Declaración del Milenio y sus objetivos de desarrollo condensan las aspiraciones de dar respuestas a varias de las más extremas exclusiones e indiferencias institucionalizadas. Afortunadamente, nuestra región, América Latina, en su mayoría, ha podido dejar atrás regímenes dictatoriales que basaron su poder en graves violaciones de derechos humanos, apostando a una construcción democrática, y Paraguay no es la excepción. Sin embargo, los mencionados regímenes han dejado como herencia prácticas autoritarias, intolerancia, corrupción y bases estructurales sociales y estatales que perpetúan las desigualdades, la discriminación y la exclusión de muchas mujeres, hombres, niños y niñas en nuestras sociedades. Entre estos sectores que más sufren distintas formas de discriminación y o exclusión se encuentran los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, las personas adultos mayores, las personas con diversidad en su orientación sexual o identidad de género, las personas y comunidades afrodescendientes, migrantes, víctimas de trata, personas que viven con el VIH-Sida y aquellas fundamentalmente que padecen la pobreza y la pobreza extrema, en las que se concentran normalmente discriminaciones múltiples. Curiosamente, aquellas mismas sociedades que presionan y aceptan con frecuencia el sacrificio de sus libertades fundamentales en honor de la supuesta defensa de intereses atacados por la inseguridad y la impunidad, paralelamente justifican la exclusión y el abandono de comunidades, grupos y pueblos enteros en aras de un concepto de desarrollo que empobrece ética, social y económicamente a esas mismas sociedades. Todo esto para decir que a través de una falacia se pretende presentar como contrapuestos e incompatibles conceptos y valores que son complementarios y que se resumen en torno a los derechos humanos como marco de unión. En la reflexión que propongo compartir hoy en este foro, quiero hacer referencia a un informe que creo, para mí en todo caso, ha sido impresionantemente significativo por el mensaje contundente que tiene y por la tarea enorme que propone.
En este sentido, el informe presentado por el entonces secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, en 2005, titulado Un concepto más amplio de la libertad, apela a una interpretación más profunda e integral de la libertad que reconozca la idea de que el desarrollo, la seguridad y los derechos humanos van de la mano y se fortalecen recíprocamente. Pensemos que son las tres áreas, una de las tres áreas más fundamentales de los retos de este milenio. Realmente hemos hecho pasos hacia adelante, pero seguimos con grandes deudas, y las deudas están de cara al tema de derechos humanos, a la seguridad y al desarrollo, muchas veces mirados como si fueran contrapuestos, y eso no es lo que propone este informe. En dicho informe, el entonces secretario general manifestaba: aunque pueda votar para elegir a sus dirigentes, un joven con SIDA que no sabe leer ni escribir y vive amenazado por el hambre no es verdaderamente libre. Del mismo modo, aunque gane suficiente para vivir, una mujer que vive bajo el peligro de la violencia cotidiana y que no tiene voz sobre la forma en que se gobierna su país, tampoco es verdaderamente libre. El concepto más amplio de la libertad supone que los hombres y las mujeres de todas partes del mundo tienen el derecho a ser gobernados por su propio consentimiento, al amparo de la ley, en una sociedad en la que todas las personas, sin temor ni a la discriminación ni a las represalias, gocen de la libertad de opinión, de culto y de asociación. Esta reflexión muestra claramente la interdependencia y la universalidad de los derechos humanos, al mismo tiempo que pone en evidencia de que las prioridades no son las mismas en todos los segmentos de la población, ya que depende del contexto y de la situación en que ellos se encuentran, y se requiere, por lo tanto, respuestas diferenciadas para atender sus necesidades específicas. No obstante, como varias de esas comunidades permanecen invisibles o invisibilizadas, pues no aparecen en las estadísticas, no se miden sus realidades de manera particular o no son tomadas en cuenta en los diseños y toma de decisiones vinculadas a las políticas públicas esenciales, muchas veces entonces las respuestas del Estado son en el mejor de los casos insuficientes y en el peor de ellos inexistentes. Durante siglos este tipo de pobreza se ha considerado un aspecto lamentable, pero inevitable de la condición humana. Hoy en día esta opinión es intelectualmente y moralmente indefendible. Los derechos humanos son cruciales para la seguridad y la prosperidad de una sociedad. El informe que citaba antes alude a la libertad de vivir sin miseria, la libertad de vivir sin temor y la libertad de vivir con dignidad. Creo que resume muy bien lo que es la aspiración de cualquier ser humano. Tres conceptos y retos insoslayables en el actual milenio, asociando la libertad a los tres grandes desafíos: la miseria o la pobreza extrema, el temor o la inseguridad, y la dignidad o el respeto de los derechos fundamentales de todas las personas. Resalta igualmente el error que supondría tratar a los derechos humanos como si estuvieran contrapuestos a otros objetivos como el desarrollo y la seguridad. La visión relativa a los derechos humanos como obstáculos a la eficacia de las políticas y a las acciones en materia de seguridad y de protección o de desarrollo es errónea. Sería, por ejemplo, poco riguroso pensar que los estados más democráticos y más respetuosos de los derechos humanos, si esto fuera contradictorio, serían los más ineficientes en la protección de derechos y en la protección de la seguridad de las personas. El informe citado agrega que cederíamos terreno en la lucha contra los horrores de la pobreza extrema o el terrorismo si en nuestros esfuerzos por acabar con estos flagelos negáramos los mismos derechos humanos de los que estos flagelos privan a la gente, a la ciudadanía. La nueva realidad mundial nos muestra una paradoja que requiere ser puesta en evidencia.
los emergentes métodos y prácticas que los estados democráticos están utilizando para hacer frente a la amenaza del terrorismo y del crimen organizado, por ejemplo, suponen el grave riesgo de sacrificar aquellos valores que en principio se están defendiendo y resguardando. El secretario general de la ONU de entonces reconocía en ese informe esto cuando afirmaba que las estrategias basadas en la protección de los derechos humanos son fundamentales tanto para nuestra posición moral como para la eficacia práctica de nuestras acciones en estas áreas. En este ámbito, la alternativa pasa lista en el mejoramiento de los aparatos de seguridad, el profesionalismo de los sistemas de investigación, el fortalecimiento del Estado de Derecho, el combate a la corrupción y el tratamiento de los demás eslabones por los que la delincuencia elude la actividad punitiva de un Estado. Pero el reto también pasa lista en la adopción de un concepto más amplio de libertad por el que se abogaba en este informe. Un concepto más amplio de libertad que incluya de que hombres y mujeres de todo el mundo se vean libres, y esto es muy interesante lo que decía el informe porque hace una asociación que muchas veces olvidamos, dice se vean libres de la miseria, de manera que se levanten para ellas las sentencias de muerte que imponen la pobreza extrema y las enfermedades infecciosas, y libres del temor, de manera que la violencia y la guerra no destruyan su existencia y sus medios de vida. Siempre tratan de entrelazar estos tres conceptos. De este tamaño es el reto y la oportunidad que tenemos enfrente. En el mismo informe se abordaban grandes tareas y metas, entre las cuales figuran la igualdad entre los géneros mediante la superación de los persistentes prejuicios basados en ese concepto, los retos en tema de medio ambiente mediante una inversión en una mejor ordenación de los recursos, el desarrollo rural mediante el aumento de la producción de alimentos y de ingresos, el desarrollo urbano a través de la creación de empleos, mejoramiento de los barrios marginales, pero también la búsqueda de alternativas para evitar la formación y la existencia de estos barrios. Sistemas de salud basados en la garantía del acceso universal a servicios esenciales y la educación bajo el presupuesto de garantía de la enseñanza primaria universal y la ampliación de la enseñanza secundaria y superior. Por otra parte, la sociedad en su conjunto y las víctimas de violaciones de derechos humanos en particular tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, y estos también son pendientes en muchos casos del nuevo milenio. Estos derechos están íntimamente vinculados con la obligación del Estado de proveer justicia mediante un sistema independiente e imparcial que represente una garantía de protección para las víctimas, además de constituir también una herramienta fundamental de prevención, de persuasión, de la perpetuación de las condiciones que permiten o que facilitan la repetición de las violaciones de los derechos humanos. La impunidad, entonces, es otro de los grandes males que aquejan a nuestra región, y el acceso a la justicia es parte esencial de un déficit que no hemos podido superar. La protección y la promoción de los valores universales del imperio del derecho, los derechos humanos y la democracia, constituyen fines por sí mismos. También son imprescindibles para lograr un mundo de justicia, oportunidad y estabilidad. No habrá plan de seguridad ni campaña en pro del desarrollo que consiga sus objetivos si no se reposa en un sólido fundamento del respeto por la dignidad humana. La participación social, la igualdad y el combate a la discriminación son parte de una estrategia que debe guiar la acción de los Estados, pero también es parte de una asunción de responsabilidades en el sector privado, empezando por las empresas y por los medios de comunicación. Los desafíos en el ámbito cultural, de la promoción de una cultura de derechos humanos y el combate a la discriminación, es uno de los elementos tal vez en los que menos hemos avanzado. Incluso se ha reforzado en sociedades más avanzadas por su nivel de desarrollo los prejuicios, la xenofobia y la discriminación. Por lo tanto, es un reto, no es nuevo, pero es reforzado en este nuevo milenio y creo que completa este panorama que estamos viendo.
La consolidación de una cultura de derechos humanos, de prácticas democráticas, participativas y respetuosas de la dignidad y de la diversidad, y ahí entra también el concepto justamente de discriminación, son procesos lentos y largos, pero definitivamente representan las mejores estrategias. Me parece que ante un fenómeno como la discriminación, con profundas raíces y dinámicas de tipo cultural, social, psicológico e incluso antropológico, las medidas legislativas son un elemento importante, pero a todas luces son aún insuficientes. Es crucial que al combate a la discriminación se sumen actores de muy diversos ámbitos de la sociedad, academia, iniciativa privada, sociedad civil, intelectuales, artistas, pero de manera preponderante los medios de comunicación en sus diversas expresiones están llamados a jugar un rol central en la erradicación de la discriminación. Pueden ser o una herramienta para perpetuar los estereotipos, la exclusión y la discriminación, o todo lo contrario, como son formadores de opinión, obviamente. La anterior alta comisionada hacía una reflexión que me parece interesante. Sostenía: nadie tiene el lujo de dormirse en sus laureles ante batallas ganadas en nombre de los derechos humanos o en invocar la impotencia ante los abusos persistentes. Y manifestaba que la lección por ella aprendida era que lo que últimamente nutre y define los objetivos más valiosos y duraderos es la humildad de no ser distraídos por los triunfos y una firme determinación para no estar decepcionados ante los tropiezos. Y yo creo que aquí algo que me viene inmediatamente a la mente, justamente quienes no están decepcionados por estos tropiezos y son esenciales en una sociedad y en el avance por la defensa de los derechos humanos, son los defensores y las defensoras de los derechos humanos. Finalmente, sin esos actores en una sociedad que van empujando, que van haciendo conciencia, que son actores de la democracia, y si la democracia y las instituciones no entienden que son actores de la democracia fundamental, evidentemente hay un problema. Creo que es muy importante ser conscientes y dar espacio, proteger, promover el trabajo de defensoras y defensores de derechos humanos. Y este ha sido incluso el lema, junto con la discriminación, justamente porque son actores fundamentales en la lucha contra la discriminación, del último 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos a nivel mundial, el lema que proponía la alta comisionada, la señora Navi Pillay. Pero además, finalmente, debemos reconocer que la xenofobia, la discriminación, la intolerancia, es uno de los combates, como decía antes, menos exitosos y más acuciantes, pues invaden las sociedades de todos los países del mundo, sean estos pobres o ricos, más o menos desarrollados, más o menos democráticos. La señora Pillay, actual alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, manifiesta en un escrito que saca ahora a la luz de que la semana que viene se cumplen 10 años de la Conferencia Mundial de Durban contra el racismo, la xenofobia, la discriminación, la intolerancia, y dice: es una vergüenza que el racismo, la intolerancia y la discriminación sigan siendo algunos de los problemas más apremiantes de nuestros tiempos. A pesar de los decenios de campaña en contra, a pesar de los esfuerzos de muchos grupos y muchas naciones, a pesar de las incontables pruebas que existen del tremendamente